En este mes de agosto que celebramos la Biblia y hacemos énfasis en la palabra de Dios, es necesario, hermanos, destacar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que en ella se basa nuestra doctrina. Consideramos nosotros los bautistas las Escrituras como la única norma de fe y práctica. Consideramos que es inspirada por Dios y que por lo tanto tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual y para la esperanza que necesitamos tener hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que nuestra doctrina está fundamentada, basada en las Escrituras, pero también en este mes que hacemos ese énfasis en la palabra de Dios y que recordamos que las Escrituras es pues nuestra norma, ¿verdad?, máxima que tenemos. También debemos reconocer y reflexionar que muchos de nosotros estamos débiles en cuanto a la obediencia a las Escrituras y a la práctica de los principios bíblicos. Y claro que esto es algo personal, ¿verdad?, pero deberíamos reconocer en este mes de la Biblia que si nuestras vidas están débiles o estamos faltos en poner en práctica los principios de las Escrituras, realmente tal vez todo lo demás que nosotros creemos y hacemos no tenga tanto sentido. Tenemos que seguir siendo iglesias, en este caso una iglesia de doctrina bíblica, un seminario que enseña la palabra de Dios, que es fiel a la palabra de Dios, pero aún nosotros como seminario, como profesores, debemos preocuparnos también de igual forma de que nuestras vidas reflejen lo que nosotros creemos. Si creemos con toda convicción en la palabra de Dios como inspirada y verdadera, también debemos estar convencidos que de igual manera, con igual importancia, debemos esforzarnos y preocuparnos por vivir lo que Dios dice. Creo que el pasaje de la Escritura que les acabo de mencionar indudablemente refleja lo que acabo de mencionar. Hermanos, el contexto histórico, cultural en el que el Señor Jesús desempeñó su ministerio nos dice que habían muchos judíos que eran religiosos y básicamente ellos como judíos confiaban en dos cosas. Confiaban en su lazo sanguíneo, ¿verdad? Se consideraban que por la sangre que tenían como descendientes de los judíos, pensaban que eso les aseguraba automáticamente la entrada al cielo. Y además, en segundo lugar, confiaban también en sus buenas obras. Se jactaban de sus buenas obras como si eso las aseguraría la entrada al cielo. Y en base a en ese contexto es como el Señor Jesús predicó fuertemente, ¿verdad?, contra ellos cuando era necesario. Hoy en día vivimos tiempos en que surgen iglesias y grupos cristianos diversos, movimientos espirituales que pretenden predicar la verdad, grupos o iglesias que por ser nuevas se consideran reformados, se consideran bíblicos o renovados, e incluso se consideran verdaderos solo por ser nuevos o porque son diferentes o tal vez mejores que las denominaciones tradicionales o que las iglesias que tienen muchos años, e incluso por ser nuevos descalifican a los que tienen más tiempo. Pero no por ser grupos nuevos son mejores que las iglesias tradicionales o las iglesias más antiguas. Pero por el otro lado, existen iglesias tradicionales o muy antiguas que a veces confían en su antigüedad y creen que por su antigüedad eso también automáticamente significa que representa fidelidad a la palabra de Dios. Muchos llegamos a pensar que porque hemos permanecido por muchos años
como organización sin desaparecer, seguramente es por nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. Pero tampoco debe ser automático, tampoco se trata de que porque estamos sentados en un templo, porque pertenecemos a una iglesia, entonces tendremos entrada al reino de Dios. Jesús tiene que declarar que hay un parámetro que determina quiénes califican para ser verdaderamente miembros del reino de Dios, y ese parámetro indudablemente tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Repito, debemos considerarla como el fundamento, la palabra infalible de Dios, el fundamento para nuestra doctrina, pero también de igual manera deberíamos preocuparnos con temor y temblor por obedecer lo que Dios dice, porque tan importante es creer lo que dice como muy importante es obedecer de corazón lo que Él dice. Si nos hace falta alguna de las dos cosas, seguramente nos hace falta todo. Nos vamos a centrar ahí en el texto que les acabo de mencionar, Mateo capítulo 7, de los versículos 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que he titulado este mensaje, Calificados y descalificados. Calificados y descalificados. Solamente para tener un contexto, cito Lucas 18:9, cuando Jesús dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Jesús les dijo, y seguramente tendría mucho sentido con lo que acabamos de leer. En primer lugar, quiero compartir con ustedes dos ideas que son para mí muy claras en el texto. La primera, de los versículos 21 al 23, no todos están calificados automáticamente. Y la segunda, de los versículos 24 al 27, no todos están descalificados automáticamente. Repito, no todos estamos calificados automáticamente. Y no todos los que creemos que están descalificados automáticamente. Así que reflexionemos en los versículos 21 al 23. Creo que hay una expresión clave, o más bien dos expresiones claves en el texto que tenemos aquí, y es la expresión que viene al principio, no todo el que me dice. Eso nos da una pauta. No todo el que me dice, empieza hablando el texto. Y luego nos pasamos hasta el siguiente párrafo, en el 24, y empieza también con la expresión cualquiera pues. Así que no todo y cualquiera. ¿De acuerdo? Así dice el texto. No todo, es decir, no todos están calificados automáticamente. Y cualquiera significa que tampoco todos están descalificados automáticamente. ¿Por qué? Repito, porque Jesús está hablando en un contexto de judíos. De hecho, creemos que el Evangelio de Mateo es escrito por el evangelista, uno de los apóstoles de Jesús, de nombre Mateo, que fue recaudador de impuestos y a la vez era judío. El Evangelio de Mateo se escribe
por un judío a judíos. A judíos, como leí de Lucas, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Por eso escribe el apóstol Mateo estas palabras. Pero también escribe estas palabras porque él fue un recaudador de impuestos. Y por la vida, la clase de vida que él llevó, para muchos judíos y no judíos, pero especialmente judíos, él estaba descalificado. No calificaba para entrar al reino de Dios por la vida que él llevaba. Inspirado por Dios, por inspiración divina, el apóstol Mateo escribe: no todo el que me dice, y después dice: cualquiera pues. Y eso nos enseña básicamente dos cosas. La primera es que no todos están calificados automáticamente. Ahora, si observamos este primer párrafo, hay una clara relación entre estas palabras del versículo 21 y la advertencia inmediatamente precedente contra los falsos profetas que viene en el párrafo anterior a partir del versículo 15. Jesús les había advertido a sus seguidores contra los falsos profetas que predicaban mentiras pretendiendo decir la verdad. Y esto fue algo que existió desde muchos siglos antes. Los profetas del Antiguo Testamento advirtieron en contra de los falsos profetas. Habían hombres en el Antiguo Testamento que se atribuían a hablar en nombre de Dios. Recordemos cuando leemos el Antiguo Testamento que los profetas usan la expresión que de alguna manera indica que ellos habían recibido esa palabra de Dios. Ellos frecuentemente decían: así ha dicho Jehová. Y habían profetas que usaban la expresión: así ha dicho Jehová, pero ellos no eran verdaderos. Y contra eso el Señor Jesús en los versículos precedentes está advirtiendo a sus seguidores. Y hay algo que aprendemos tanto de lo que acabo de mencionar que sucedía en el Antiguo Testamento como lo que seguramente sucedía en este tiempo. Debemos entender que no todo el que predica la verdad es verdadero. No todo el que predica la verdad es verdadero. Ese es el razonamiento de nuestro texto. Y a lo mejor en eso nosotros tengamos que ser juzgados. A lo mejor en eso nosotros tengamos que hacer un análisis. A lo mejor en eso nosotros tengamos que hacer un alto, detenernos, y esto es personal. La iglesia tiene que tener sus doctrinas bien claras y deben ser doctrinas bíblicas. El seminario tiene que enseñar la palabra de Dios. Eso no tiene ninguna duda. Pero en lo personal sí debemos detenernos y analizarnos. Porque alguien que enseña la verdad puede resultar siendo falso. También los profetas falsos hablaban en nombre de Dios. También los profetas falsos decían: así ha dicho Jehová. Y efectivamente no había dicho Jehová eso. Por eso eran falsos. Entonces, he de decir dos cosas sobre esta primera idea de los versículos 21 al 23. No todos están calificados automáticamente, en primer lugar, aunque hayan predicado el Evangelio y servido a Cristo, y en segundo lugar, aunque se hayan sentido muy cerca de Dios. Aunque hayan predicado el Evangelio y servido a Cristo, según el versículo 22, bueno, retomando el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo podemos leer todos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, no todos están calificados automáticamente, aunque hayan predicado el Evangelio y servido a Cristo. Es lo que el texto nos da a entender, ¿no? El escritor pone énfasis
en que la revelación de la verdad sobre la vida de alguien será determinada, dice la expresión, en aquel día. Seguramente se refiere al juicio final. Y esto es lo más terrible. Sería mejor que hubieran juicios previos. Sería mejor que Cristo se nos apareciera antes y aquí en vida nos dijera: Mené, mené, tekel uparsin. ¿Recuerdan la expresión en el libro de Daniel? Mejor que antes de llegar al día final, si estamos descalificados, sería mejor una advertencia previa. Pero no será así. Dice este versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Porque el Señor dice en su palabra que no puede, cuando el trigo crece y la cizaña crece también, no puede el campesino y no puede el Señor quitar la cizaña antes de la cosecha. Bueno, los que saben de agricultura sabemos que sí se puede y sí se debe, pero el Señor dijo que no se puede. Y si el Señor dijo en la parábola que no se puede, es porque Él, al menos en lo espiritual, dejará que crezca el trigo juntamente con la cizaña y en aquel día, solamente en aquel día. Porque entonces la responsabilidad es nuestra, porque entonces la responsabilidad es personal, de que cada uno de nosotros analice su propia vida. Porque dice el versículo 22, muchos en aquel día me dirán. La argumentación en defensa del que quiere justificarse es la actitud, la rectitud de la doctrina que él profesó durante su vida. Porque él dice, el haber profetizado en tu nombre. Por cierto, la expresión en tu nombre aparece 3 veces en el mismo versículo, en este versículo 22, como un reclamo a Jesús, como un reclamo al Señor. Entonces, el que está tratando de defenderse quiere justificarse en base tal vez a la rectitud de su doctrina, y estoy repitiendo y aclarando que no estoy diciendo que no debamos tener una doctrina recta, por supuesto, pero quiere justificarse también en base al servicio que desempeñó en nombre de Cristo e incluso en sus oraciones y en los milagros que Dios llevó a cabo por medio de sus oraciones. Yo he predicado y la gente ha respondido y personas, para sorpresa mía, se han convertido. Y a veces he orado y aunque yo no acabo de creer en la oración que hice, con todo y eso, Dios hace milagros. Pero eso no garantiza que yo sea genuino. Lo que dice el texto es que alguien durante su vida aquí en la tierra pudo haber visto ciertas evidencias que le confirmaran que Él es verdadero, aunque en el fondo de su corazón tal vez él se puede dar cuenta, seguramente se da cuenta que no lo es. Como predicar el Evangelio, ver las armas rendidas a Dios, u orar y ver milagros realizándose. Pero eso no es la confirmación correcta de la genuinidad de nosotros. El que seamos genuinos, la respuesta a eso está en Romanos 8:16. Y no lo voy a decir, pero ustedes lo conocen o lo quieren anotar por ahí. ¿Cómo saber que somos genuinos? Romanos 8:16. Pero lo que dice Mateo 7 es que a lo mejor nuestras oraciones pudieron haber sido escuchadas y a lo mejor nuestra predicación pudo tener eco en las vidas de otros. Y aún así, nosotros un día resultar falsos. El hecho, hermanos, es que pertenecer a una iglesia bíblica e incluso servir durante toda nuestra vida no es una garantía de estar calificados para entrar en el reino de Dios. Por eso he dicho que no todos están calificados automáticamente, aunque hayan predicado el Evangelio y servido a Cristo. A mí me preocupa, un ejemplo de esto es Judas, uno de los 12 discípulos del Señor.
Hoy en día todos nosotros compartimos de Judas en las redes sociales y decimos, sí lo han leído, ¿verdad? Que Judas tuvo, ¿qué tuvo Judas? Creo que estoy delante de personas que no usan las redes sociales. El mejor maestro, exactamente. Judas tuvo el mejor maestro. Y tuvo la mejor iglesia, es decir, a los mejores compañeros y consiervos. Y tuvo la mejor oportunidad y aún así la desaprovechó. No dependía del Señor, ¿estamos de acuerdo? No dependía del mensaje que Jesús le predicó, ¿estamos de acuerdo? Tampoco dependió de la comunidad, o sea, no depende de la iglesia. Lo que depende de la iglesia, pero que tú seas salvo y que tú realmente seas aprobado por Dios no depende de la iglesia. No nos engañemos. Dios, ¿qué dice la Escritura? No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. A mí me preocupa, hermanos, que en nuestras iglesias a veces, y perdónenme, no es nada personal con nadie de hecho, pero a veces en nuestras iglesias hay mucho activismo. A veces veo yo como el caso de Marta y María, las hermanas de Lázaro, que a algunos hermanos les preocupa más hacer y hacer cosas, pero no se están alimentando de la palabra de Dios que transforma, la única que es capaz de cambiar, y mucho menos están abriendo su corazón para que el Señor les siga reprendiendo, les siga transformando, siga puliendo sus vidas y cada día lo siga perfeccionando. En ese caso puede ser que nuestro servicio a Dios no sea el resultado de una relación genuina, sino puro activismo vacío. Claro que eso solo Dios lo puede distinguir y cada uno en lo personal. No estamos para juzgarnos unos a otros. Entonces, no todos están calificados automáticamente, aunque hayan predicado el Evangelio y servido a Cristo. Verso 23, aunque se hayan sentido cerca de Dios. Dice el verso 23, y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por el contexto, cualquiera podría decir que estas palabras van enfocadas a los falsos profetas, pero la realidad es que son palabras para todos nosotros, porque también están ligadas con el siguiente párrafo, que es la conclusión de todo el Sermón del Monte. Y sí son para nosotros, porque estas palabras fueron para los discípulos de Jesús. Y no solo Judas pudo haber terminado mal, Pedro pudo haber terminado mal, porque él negó a Jesús. Pedro estuvo a punto de terminar mal, porque lloró amargamente y quién sabe cuántas cosas pasarían por su cabeza. Pedro pudo haber terminado mal porque después de llorar amargamente agarró las redes que antes había dejado y volvió otra vez a la pesca. Estaba decidido a no seguir más en el camino, a no ser que Jesús fue en su búsqueda. ¿De acuerdo, hermanos? El Señor Jesús fue a buscar a Pedro, porque no solamente él estaba un poco sin rumbo en su vida, sino que los demás discípulos, ¿qué dice el Evangelio? Lo habían seguido a él. Y entonces Jesús le pregunta 3 veces, la pregunta que ninguno de nosotros querríamos escuchar, pero deberíamos. ¿Qué le preguntó el Señor Jesús a Pedro en 3 ocasiones? ¿Me amas? Y Pedro no quería responder, porque él tenía lo que nosotros todos seguramente tenemos en nuestro corazón, esa poca actitud hacia Dios, hacia su palabra, de cerrarnos, de justificarnos y de decirnos, engañándonos a veces a nosotros mismos y tal vez engañando a los demás, porque a Dios no podemos engañar. Pero a veces nos llegamos a decir, yo estoy bien,
Un hermano en una ocasión me dijo, fíjate que yo siento que no tengo pecado. Así me dijo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Creo que ya me voy, porque no soy útil acá. Yo sí tengo pecado y estoy preocupado. Pero hermanos, si nosotros nos justificamos y nosotros decimos, yo estoy bien, como dice una de las iglesias en Apocalipsis, yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que eres pobre, ciego, miserable y desnudo, dice el Señor. He aquí que tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice el Señor? Son palabras para nosotros, son duras, son palabras duras, pero es mejor que no fuera hasta en aquel día. Es mejor una advertencia a tiempo, es mejor un regaño que duela, es mejor un medicamento que cause dolor, que de momento te haga sentir incómodo, pero es necesario un examen, un análisis antes de que te digan que tienes cáncer. ¿Es cierto o no es cierto? Dice el verso 23, y entonces les declararé. O sea, esto tiene relación con las primeras palabras del versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, y él dice, y entonces les declararé. No todos estamos calificados o aprobados automáticamente con el solo hecho de sentirnos cerca de Dios. Uno puede sentirse bien con Dios, pero nuestros sentimientos no garantizan que seamos genuinos. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El versículo 23 declara el rechazo y la descalificación de Dios a aquellos que conocieron de Dios, pero no le conocieron a Él, no tuvieron una relación genuina y fructífera con Cristo. Dios les dice, nunca los conocí, porque no es lo mismo estar cerca de Dios que tener una relación con Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocerlo a Él. Y aquí el texto no solo dice que debemos conocerlo, el texto dice que Él nos conozca. Si Él nos conoce, bendigamos a Dios. No importa si fui un recaudador de impuestos, ¿verdad? Pero si Él nos conoce, hermanos, bendito sea Dios. Aunque ahora tengamos que decir miserable de mí, aunque ahora tengamos que reconocer nuestras flaquezas. Así que el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso de alguna manera demuestra que en el fondo, aunque creían, en realidad sus obras demostraban otras cosas. Y es que es fácil engañarnos. Es muy propicio vernos el domingo, sonreírnos, cargar una Biblia. Como decía un hermano, un pastor que yo tuve, una Biblia en el pecho, caminar pasos de no más de 30 centímetros por los pasillos de la iglesia y cualquiera creerá que yo soy un cristiano genuino. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué hacemos? Como dice una canción cristiana por ahí, cuando nadie me ve. Por eso es que el texto dice que Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dice Mateo también 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón realmente está lejos de mí. Así que hermanos, regreso al versículo 21 para cerrar este párrafo. No todos estamos calificados automáticamente, solamente el que hace la voluntad de Dios. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué cosa? El que hace la voluntad de Dios. Y yo dije hace un rato, a veces nos enorgullecemos de nuestra sana doctrina y hay que hacerlo, porque mantener una sana doctrina requiere esfuerzo. Hay tantas iglesias que enseñan falsas doctrinas y se requiere mucho empeño, se requiere mucho esfuerzo en estudiar
y mantener la sana doctrina, pero también y con igual pasión debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, porque si tenemos la sana doctrina pero no hacemos la voluntad de Dios, tal vez no tuvo nada de sentido haber tenido la sana doctrina. El que hace la voluntad de Dios, una confesión verbal no es suficiente. Ojo, no dije que no sea necesaria, porque la Biblia misma dice que si confesares con tu boca, pero también dice y creyeres con tu corazón, y eso implica un cambio. Pero una confesión verbal no es suficiente. Como súbditos del reino, un creyente verdadero se somete y obedece. La prioridad número 1 de un súbdito del reino es agradar a su Señor y hacer lo que Él quiere, solamente eso. Y vaya que en la iglesia y fuera de la iglesia necesitamos entender que la vida en este mundo consiste y se trata de hacer lo que Él dice, solamente lo que Dios dice. No fuimos llamados, incluso Dios no nos ha dado toda la inteligencia que nos ha dado para que hagamos lo que queramos hacer. Dios nos ha puesto como miembros de su cuerpo porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén, hermanos. Entonces no todos están calificados automáticamente. Y eso suena muy fuerte, pero así es, ni modo. Dice Mateo 5:20, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y explico la segunda parte de este mensaje, versículos 24 al 27, no todos están descalificados automáticamente. No todos están descalificados automáticamente, puesto que habían muchos que por su tipo de vida y por otras muchas razones, hasta por su creencia y por tantas cosas, habían y hoy en día también hay seguramente, eran descalificados. Mateo, el que está escribiendo estas líneas, tal vez muchas veces de las que él escribió, tal vez las escribe con lágrimas rodando por sus mejillas, porque le venían al recuerdo, a su mente el recuerdo de cuando él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y a pesar de eso, Mateo 9, y a pesar de eso, el maestro se acercó a él y le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. Y yo creo que Mateo se debió haber quedado completamente sorprendido, pero con todo y eso se levantó y lo siguió. Y esta situación cultural, religiosa de ese tiempo se refleja en muchas partes en el Evangelio. Los más religiosos se consideraban justos y reprobaban a los que no eran religiosos como ellos. Eso dice la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:14. Dice al final de la parábola, os digo que este publicano, vean, no todos están descalificados automáticamente. Lucas 18:14 dice a la letra, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hay muchas parábolas, las 3 parábolas de Lucas 15 y muchas otras parábolas más, que están haciendo o no las entendemos si no comprendemos que había esta diferencia religiosa. Así que, hermanos, no todos están descalificados automáticamente. En primer lugar, el que escucha la palabra de Dios y la obedece sí está calificado. O sea, hay que aclarar, como dijimos en el primer punto, sino el que hace la voluntad de Dios. Y en este caso, versículos 24 al 25, el que escucha la palabra de Dios y la obedece sí está calificado. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿hay que usar el oído o no? Hay que usar el oído. La fe viene por el oír. Claro, es difícil el Evangelio,
es muy difícil, por supuesto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice el texto? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El que escucha la palabra de Dios y la obedece, sí está calificado. Aquí se usa esta metáfora para concluir y dar continuidad al párrafo o a los párrafos anteriores que el Señor Jesús ha mencionado en su famoso Sermón del Monte. El que oye la palabra de Dios y la hace es considerado a un hombre sabio, a un hombre prudente. Significa que es previsor, considerado, cuidadoso, porque sabe que la rectitud doctrinal sin la obediencia no tiene valor. Es semejante a un hombre que construye su casa sobre un cimiento sólido, tan sólido que es una roca firme. Porque cuando vienen las pruebas y las dificultades, cuando vienen especialmente las tentaciones, su vida permanecerá firme porque está fundamentado sobre lo que cree, pero también sobre lo que él hace, sobre sus actos de obediencia. Con razón el apóstol Santiago, el hermano del Señor, escribió: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice algo más: no tan solamente oidores, ¿qué? Engañándoos a vosotros mismos. No todos están descalificados automáticamente. El que escucha y obedece está calificado, pero en segundo lugar, el que escucha la palabra de Dios y no la obedece está descalificado o reprobado. Yo no sé cuántos maestros hay aquí, pero seguramente han sido acusados más de una vez por sus alumnos de que ustedes reprobaron a sus alumnos, ¿cierto o no? Y nosotros los maestros nos defendemos con aquel viejo refrán o eslogan o como se llame, que decimos: el maestro no es el que reprueba, ¿verdad? ¿Es cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? El maestro no es el que reprueba. ¿Quién reprueba? Pues el alumno. Como dijo John Maxwell, a todas las personas cuando entren en el salón de clase, ponles un 10 en la frente. Sí, y eso aplica para las relaciones humanas. Si eres maestro, cuando entre un alumno por primera vez en esa puerta de tu aula, ponle un 10 en la frente. Él tiene 10 y dígaselo: usted tiene 10. Si termina con 5 es su responsabilidad, no es la mía. Y es la verdad. El que escucha la palabra de Dios y la obedece está descalificado. Dios no nos va a condenar, de hecho Él no quiere que ninguno se pierda. No es cosa de Dios el asunto, es cosa del que por sí mismo, como dicen los versículos 26 y 27, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato porque escuchó la palabra de Dios. Insensato porque yo no sé cuántos sermones lleva en su haber, hermano o hermana. Ni lo cuente, ni se mortifique con eso. Pero la verdad, usted y yo hemos escuchado muchos sermones. Y algunos, como nosotros, no solo los hemos escuchado, hasta los hemos predicado. Pero si hiciéramos cuenta de todos los sermones que llevamos escuchados hasta ahora y qué tanto de todo lo que escuchamos en realidad nos ha servido en el sentido de que lo vivimos, mejor no digo nada. Pero no es el maestro el que reprueba, es el alumno el que se descalifica a sí mismo. El que escucha la palabra de Dios y la obedece y no la obedece está descalificado. Porque vinieron los vientos, la lluvia, los ríos, los vientos y golpearon contra aquella casa. Estaba leyendo el 25, pero más o menos eso dice
el 27 también, y cayó y fue grande su ruina. Lo malo para nosotros es que será en aquel día. Lamentablemente hay señales y sobre todo tu propio corazón y tu conciencia. ¿Cómo no? ¿Cómo poder negar? ¿Cómo querer negar en aquel día lo que todos los días tuvimos oportunidad de hacer, de arrepentirnos, de cambiar? Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento, ¿o no, hermanos? Hoy es el tiempo. Pedro pudo haber terminado igual que Judas, de hecho parece que él estaba decidido a terminar igual, sino es que Jesús viene. Y cuando Jesús viene, el apóstol Pedro le contesta: Señor, sí te quiero. En el griego hay una diferencia. Jesús le pregunta con la palabra ágape y él responde, déjenme recordar cuál es la otra palabra, pero él usa una palabra que se puede traducir te quiero. Algunas versiones usan la palabra te quiero, no siempre el mismo verbo amor. Pero Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro tiene que decir al final, Señor, ¿cómo te puedo engañar a ti? Ya engañé a todos estos, ¿verdad? A los que venían con él, pero a ti no te puedo engañar, tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Tú sabes que en el fondo hay algo que queda en mi corazón, muy pequeño, pero en el fondo de mi corazón, aunque sea te quiero. Y Jesús dijo, si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, entonces grandes cosas podrían suceder. Y Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. O sea que nuestro servicio sí tiene sentido. No se desanimen, sirvan al Señor, pero sobre todo, alimentémonos de su palabra, arrepintámonos a tiempo, obedezcámosle todos los días y no nos engañemos, ni a nosotros mismos, ni a los demás. No tiene sentido. Yo quise terminar con una historia que me fascina. No sé si pueda mantenerme mientras leo esta historia, pero sí les pido que la lean. Está en 1 de Crónicas 11, del 17 al 19. Algunos, no quiero juzgar a nadie, pero algunos casi podría adivinar que ni la han leído. Pero como dije, no quiero juzgar a nadie, voy a dar por hecho que todos tienen un 10 en la frente y que todos se saben esta historia. Y que cuando yo la lea van a decir, sí, ya la sabía, ya la había leído como 10 veces. Pero es una historia fascinante, es una historia extraordinaria. 1 de Crónicas 11, del 17 al 19, el rey tenía un grupo de valientes selecto. Por ahí dice, me parece que eran 50 hombres que eran los más valientes. O sea, obviamente el rey, como sucede todavía en la actualidad, pues era el capitán del ejército, y a la orden del rey el ejército tenía que salir y todos los soldados eran súbditos del rey y tenían que hacer sin pensar absolutamente nada y mucho menos sin cuestionar. Los soldados tenían que hacer lo que el rey decía. Pero de todo el ejército de Israel, David tenía 50. Esos 50 eran seleccionados. Yo no sé cuántos. Dicen que China tiene 200 millones, pero como a ciencia cierta no lo sabemos, pues no sé cuántos tendría Israel, pero 50 eran los mejores. Imagínense, 50 hombres del rey David que eran sus mejores hombres. Pero dentro de esos 50, hermanos, había 3. Había 3 que eran, dice la Escritura, los más valientes. ¿Cómo ve? Me apasiono yo con esta historia, me emociono demasiado. Pero de todo el ejército habían 50 y de esos 50 había 3. Yo no sé de qué eran capaces esos 3, pero les puedo asegurar que por lo menos como David cuando era un joven, habían matado osos, habían matado leones, porque dicen que en algunas tribus, en algunos lugares, en otros lugares lejanos, un hombre para que se haga hombre, ¿verdad? A cierta edad, para que sea hombre de a de veras, tiene que salir y matar a un león. Yo no querría vivir en esa tribu, ¿verdad? Pero la Biblia dice que David de joven, él mató osos, leones y por defender a las ovejas,
de verdad, esos sí que eran hombres valientes. Y nosotros somos valientes también, pero pues vivir en esas culturas sí era otra cosa, la verdad. Pues estos 3 valientes habían matado a muchos. Yo no sé si David era más valiente que ellos, es decir, fue un guerrero más diestro que ellos, o ellos llegaron a ser más diestros que el mismo David, pero creo yo que en la Biblia solo hay 2 que yo recuerde que fueron hombres en verdad de guerra, y uno era David y el otro era Josué, ¿verdad? Pero bueno, tal vez hay más. La cosa es que estos eran 3 valientes. Primero de Crónicas 11, del 17 al 19, David deseó entonces y dijo, bueno, del 16, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera? ¿Qué dice? De beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Qué historia tan extraordinaria. Yo no sé usted, David nació en Belén, en el mismo lugar donde nació Jesús, y se cree que en la puerta de la muralla había un pozo. En ese pozo seguramente el agua era un agua extraordinariamente deliciosa. En ese pozo y junto a la puerta de Belén, David, cuando era niño, había jugado, él había pasado muchos tiempos maravillosos en ese lugar, y cuando uno crece se vuelve, ¿cómo se dice? Nostálgico a veces, ¿verdad? ¿Cuántos no son de aquí de Guadalajara? Ya voy a terminar, hermanos, no se preocupen por el tiempo, ya casi termino, se los prometo. ¿Cuántos no son de aquí, originarios de aquí de Guadalajara? Yo sé que amamos la Perla Tapatía como si fuéramos verdaderos jaliscienses, ¿verdad? Pero no sé de qué lugar sea, pero yo soy de Chiapas, y como Chiapas no hay 2, bueno, ese era de otro estado. Pero cuando a veces me entra la nostalgia, ¿no? Y a veces yo digo, me gustaría estar, no sé, en un lugar, tal vez en la casa de mis padres, sentado a la mesa con mi mamá, mi padre y mis hermanos, no sé. Sí o no, a veces nos vienen, especialmente aquellos que han vivido en Estados Unidos y no han podido regresar por algún tiempo. Imagínense cuando escuchan la música del mariachi, hermanos, no les digo lo que pasa en su corazón, pero me lo imagino. Yo por eso nunca he ido para allá y pienso no ir para no sentir esa nostalgia. Pero quienes vivimos, yo tengo más de 20 años fuera de mi tierra y a veces anhelamos. Y nada más digo esto, si se le antojara algo que beber, ¿qué bebida se le antojaría? Por lo pronto yo tomo mi vaso de agua en lo que ustedes piensan. Algunos simplemente una Coca-Cola, ¿verdad? Imagínense que ha trabajado o ha caminado muchas horas y viene en el desierto donde no hay agua y se le imagina una botellota de 3 litros ahí de Coca-Cola. Para los que les gusta y los que no, pues a lo mejor si fueran de Nayarit o a lo mejor hasta de aquí es el tejuino, ¿no? ¿A cuánto les gusta el tejuino? ¿Se lo han imaginado a veces cuando han tenido tantas ganas de un tejuino? Hermanos, así sintió David, nada más con la pequeña diferencia que usted y yo somos como cualquier plebeyo y David era el rey. Y tenía 3 hombres valientes a su lado. Y entonces David lanzó un suspiro al aire, recordando todo eso que yo acabo de decir, y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Pero como acabamos de leer, resulta que la ciudad de Belén estaba custodiada por los filisteos. Y entonces estos 3 valientes se voltearon a ver, me imagino, el uno al otro, y sin decir palabra, ¿verdad?, empezaron la huida. David no les pidió. O sea, el rey, por muy
mucha autoridad y muchas atribuciones que tuviera. El rey no pedía esas cosas, no era correcto de parte de él. Pero ellos, estos 3 valientes, estaban ahí por una sola razón. Tal vez eran como que la guardia personal del rey, por eso eran los mejores de los mejores. Su razón de ser y de vivir era obedecer al rey y satisfacer los deseos del rey. Yo creo que ellos pensaban, no hay un deseo que tenga nuestro rey que nosotros no podamos cumplirle. Bueno, eso es demasiado pretencioso, pero casi eso decían estos 3 valientes. Y se fueron corriendo los 3, y como la ciudad estaba custodiada, seguramente 2 de ellos empezaron a luchar contra los filisteos, y tan pronto pudieron controlar el asunto. Imagínense 2 hombres luchando contra un ejército, a tal grado de que uno tuvo que meterse entre los filisteos hasta el agua del pozo y tomó el agua, y entonces cuando por fin pudo atravesar, en el peligro, arriesgando su vida y todo lo demás, finalmente atraviesa, y para sorpresa de los filisteos dejan de luchar y dicen, ¿y estos qué se traen? Por una cubeta de agua, por un vasito de agua, hacen todo esto. No se imaginaban. Solo ellos lo sabían en su corazón, ellos sabían lo que hacían. Entonces, en verdad es un pasaje muy dramático y extraordinario. Hermanos, nosotros tenemos un rey. ¿Sí o no, hermanos? La pregunta que surge cuando nosotros reflexionamos en todo esto es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por el rey que tenemos? Él nos ha dejado su palabra divina, inspirada, infalible, pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer por el Rey de Reyes, el Rey que nosotros tenemos? ¿Hasta qué grado llega nuestra capacidad de satisfacer los deseos del Rey? ¿Hasta qué punto? Porque los primeros cristianos lo demostraron con sus vidas, como Esteban, Santiago, como los amigos de Daniel y muchos otros, porque dicen que el cristianismo fue fundado con sangre y fue predicado con sangre. Con la sangre de nuestro maestro se fundó el cristianismo, y cuando la predicaron en los primeros siglos, también con la sangre de muchos se extendió el evangelio. Entonces, ¿tenemos o no tenemos un rey, hermanos? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por el rey que tenemos? Ojalá que nosotros no hayamos perdido la pasión y que el Señor no nos diga, he aquí que has perdido tu primer amor. Ojalá que el Señor no nos diga a nosotros, ojalá fueses frío o caliente. Pero yo creo que hoy es día de reflexión. Hoy es día de detenernos, porque nadie a nuestro alrededor tal vez puede percibir lo que es la realidad de nuestro corazón, lo que es la realidad de nuestra vida. Algunos sí se dan cuenta, y es esa parte en la que debemos exhortarnos unos a otros, pero que no llegue, como dice el texto que estudiamos, en aquel día, que no nos dé la noche, que no lleguemos a ser como las vírgenes. La parábola, ¿verdad?, de las vírgenes prudentes y las insensatas, que no seamos como las insensatas, que no llevaban aceite, que no estaban preparadas, que no se pusieron a cuentas con su Señor, y en aquel día todo los tomó por sorpresa. No nos va a tomar por sorpresa el Señor, porque nosotros hemos escuchado una y otra vez que el Señor vendrá, y cada vez sentimos que es más pronto que el Señor viene. Debemos prepararnos, debemos abrir nuestro corazón y debemos arrepentirnos. Pongámonos de pie y oremos al Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor, porque en ella tenemos todo el consejo de Dios, porque ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias, bendito Dios, porque es inspirada por Dios tu palabra y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Te damos gracias porque tú inspiraste a los santos hombres tuyos que tú escogiste para que nosotros pudiéramos tener esa palabra que edifica, que transforma, que quebranta el corazón, esa palabra que limpia nuestros corazones. Gracias por este mes en el que nosotros recordamos, celebramos y como el día de hoy, bendito Dios, nos confrontamos ante el mensaje maravilloso de tu palabra y te pedimos, Padre, que como el primer día, tú quebrantes nuestros corazones y si hay algo en nosotros indigno, si hay algo en nosotros, bendito Dios, que tengas que quitar, cambiar, si hay algo en nosotros que es necesario dejar, bendito Dios, estamos a tiempo. Que no escuchemos o que no nos llegue, Señor, el día en que sea el juicio final y ya no haya vuelta atrás y queramos justificarnos, sino que a buen tiempo, bendito Dios, hagamos lo que tenemos que hacer. Bendice a tu iglesia, te agradecemos, Señor, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y de los tiempos tan difíciles que esta iglesia ha pasado, bendito Dios, yo no dudo que tú tienes mejores tiempos para ellos como iglesia. Pero Padre Santo, que nada nos preocupe más que la fidelidad a tu palabra y la obediencia absoluta a tu voluntad, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros estamos aquí para cumplir los deseos de nuestro Rey. A ti te damos la honra, Señor, y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.